Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, drama y sobre todo, romances prohibidos. Vamos a hablar de las telenovelas turcas, esas historias que nos roban el aliento y nos tienen pegados a la pantalla. Si eres como yo y te encantan las tramas intensas, los personajes complejos y los giros inesperados, este vídeo es para ti. Antes de que empecemos a desentrañar estos amores prohibidos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que tendremos muchas más historias fascinantes por descubrir. Ahora sí, prepárense una taza de té, acomódense en su sofá favorito y acompáñenme a explorar este fascinante universo de las telenovelas turcas. Porque seamos honestos, ¿quién puede resistirse a un buen romance prohibido? Son adictivos, nos hacen suspirar y nos mantienen enganchados hasta el último minuto. Y las telenovelas turcas, vaya que saben cómo crear esos dramas. Vamos a empezar hablando de algunos de los elementos clave que hacen que estos romances prohibidos sean tan irresistibles. Primero, tenemos la ambientación. Turquía, con su rica historia, su cultura vibrante y sus paisajes impresionantes, ofrece un telón de fondo perfecto para estas historias. Desde las calles bulliciosas de Estambul hasta las playas tranquilas del Mediterráneo, cada lugar respira romance y misterio. Los palacios otomanos, las casas antiguas con jardines escondidos, los mercados llenos de colores y aromas, todo contribuye a crear una atmósfera mágica que nos transporta a otro mundo. Luego, tenemos los personajes. Generalmente los protagonistas de estos romances prohibidos son individuos atrapados en circunstancias difíciles, a menudo enfrentándose a presiones familiares, diferencias sociales o secretos del pasado. Pueden ser personas de diferentes clases sociales, con diferentes orígenes o incluso con diferentes religiones. Estas diferencias, en lugar de separarlos, a menudo intensifican su atracción mutua. Piensen en la tensión palpable que surge cuando dos personas que no deberían estar juntas se sienten irremediablemente atraídas la una por la otra. Y hablando de tensión, la tensión sexual es otro elemento clave. Las miradas furtivas, los roces accidentales, las conversaciones cargadas de significado, todo está diseñado para hacernos sentir la química explosiva entre los protagonistas. Las telenovelas turcas son maestras en crear esa sensación de anticipación, de saber que algo grande está a punto de suceder, pero nunca saber cuándo exactamente. Ese primer roce de manos, la mirada que se alarga un segundo más de lo debido, la necesidad imperiosa de estar cerca a pesar de las barreras, son elementos que manejan con una maestría asombrosa. Otro aspecto importante es la lucha contra las convenciones sociales. Estos romances prohibidos a menudo desafían las normas y expectativas de la sociedad, lo que los hace aún más atractivos para el público. Ver a los personajes luchar por su amor, enfrentándose a la oposición de sus familias, amigos o incluso de toda una comunidad, es algo que nos resuena a un nivel muy profundo. Nos hace reflexionar sobre nuestras propias creencias y valores, y nos invita a cuestionar si realmente estamos viviendo nuestras vidas de acuerdo con nuestros propios deseos. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si realmente somos libres de amar a quien queremos? Estas telenovelas nos ponen frente a ese espejo y nos obligan a confrontar nuestras propias limitaciones autoimpuestas. Además, las telenovelas turcas a menudo exploran temas como el honor, la venganza y el sacrificio. Estos temas añaden una capa extra de complejidad a las historias y las hacen aún más interesantes. Ver a los personajes enfrentarse a dilemas morales difíciles, tomar decisiones que tendrán consecuencias duraderas y luchar por lo que creen, es algo que nos mantiene pegados a la pantalla. La cultura turca, con su fuerte sentido del honor familiar y las profundas raíces religiosas, añade una dimensión dramática a estos conflictos morales. Los personajes no solo luchan por su amor, sino también por preservar su honor y el de su familia. Ahora hablemos de algunas telenovelas específicas que ejemplifican estos romances prohibidos. Una de las más populares es, sin duda, Amor Prohibido. Esta historia nos presenta a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por el sobrino de Adnan, Belul, un joven carismático y seductor. A medida que su atracción mutua se intensifica, Biter y Belul se ven envueltos en una relación adúltera que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Amor Prohibido es un ejemplo perfecto de cómo las telenovelas turcas pueden explorar las complejidades del amor, la lujuria y la traición.
La química entre los actores, la ambientación opulenta y la trama llena de giros inesperados la convierten en una experiencia inolvidable. La serie no solo explora el romance, sino que también disecciona la hipocresía de la alta sociedad turca y la presión que ejerce sobre las mujeres. Otra telenovela que explora el tema de los romances prohibidos es Kara para Aşk. Esta historia sigue a Ömer, un policía idealista, y a Elif, una diseñadora de joyas exitosa. Sus vidas se cruzan cuando sus seres queridos son asesinados en circunstancias misteriosas. A medida que investigan los asesinatos, Ömer y Elif descubren una red de corrupción y crimen que llega hasta lo más alto de la sociedad. A pesar de sus diferencias y de los peligros que enfrentan, Ömer y Elif se enamoran perdidamente. Su relación se complica aún más por el hecho de que están investigando la misma red criminal, lo que los pone en peligro constante. Kara para Aşk es una telenovela llena de acción, suspense y romance. La química entre los protagonistas es innegable, y la trama te mantiene enganchado de principio a fin. La serie combina elementos de thriller policial con un romance apasionado, creando una mezcla adictiva que ha cautivado a audiencias en todo el mundo. La lucha de Ömer contra la corrupción y la determinación de Elif por descubrir la verdad son igualmente convincentes. También podemos mencionar Siyah Beyaz Aşk. Esta telenovela cuenta la historia de Aslı, una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un asesino a sueldo despiadado. Aunque al principio se odian, Aslı y Ferhat se sienten atraídos el uno por el otro. A medida que pasan tiempo juntos, Al comienza a ver la humanidad detrás de la fachada dura de Ferhat, y Ferhat comienza a cuestionar su propia vida de violencia. Su relación es un torbellino de emociones, lleno de amor, odio, miedo y esperanza. Siyah Beyaz Aşk es una telenovela que explora la redención, el perdón y el poder transformador del amor. La serie presenta una dicotomía fascinante entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, el bien y el mal. La relación entre Aslı y Ferhat es una metáfora de la lucha interna que todos enfrentamos entre nuestros propios ángeles y demonios. Y no podemos olvidar Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense de OC. Esta telenovela sigue la historia de Yaman, un joven de clase baja que es acogido por un abogado rico. Yaman se enamora de Mira, una chica popular y privilegiada. Su relación se enfrenta a numerosos obstáculos, incluyendo las diferencias sociales, los prejuicios y los secretos del pasado. Medcezir es una telenovela juvenil llena de romance, drama y música. La química entre los protagonistas es innegable, y la trama te mantiene enganchado con sus giros inesperados. La serie aborda temas como la desigualdad social, la búsqueda de identidad y la importancia de la amistad. Aunque es una adaptación de una serie estadounidense, Medcezir logra capturar la esencia de la cultura turca y presentar una historia que resuena con el público local. Más allá de las historias específicas, algo que destaca de las telenovelas turcas es su producción de alta calidad. Los escenarios son espectaculares, el vestuario es impecable y la música es cautivadora. Todo está cuidadosamente diseñado para crear una experiencia inmersiva para el espectador. No se trata solo de una historia de amor, sino de una experiencia visual y auditiva que te transporta a otro mundo. Los directores y guionistas turcos han perfeccionado el arte de contar historias visualmente, utilizando la cinematografía y la música para intensificar las emociones y crear una atmósfera de misterio y romance. Pero, ¿por qué nos atraen tanto estos romances prohibidos? Creo que hay varias razones. En primer lugar, nos permiten vivir vicariamente experiencias que quizás nunca tendríamos en la vida real. Nos dan la oportunidad de sentir la emoción, la pasión y el peligro de un amor prohibido, sin tener que arriesgar nuestras propias relaciones o reputaciones. Es como un escape a un mundo de fantasía donde todo es posible, donde las reglas no aplican y donde el amor puede conquistar cualquier obstáculo. Nos permite explorar nuestros propios deseos y fantasías sin tener que enfrentar las consecuencias en la vida real. En segundo lugar, nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. Nos invitan a cuestionar nuestras propias creencias y valores, y nos hacen preguntarnos si estamos realmente viviendo nuestras vidas de acuerdo con nuestros propios deseos. ¿Estamos conformes con las decisiones que hemos tomado? ¿Estamos reprimiendo nuestros sentimientos por miedo al que dirán? Estas telenovelas nos obligan a hacernos estas preguntas y a confrontar nuestras propias inseguridades y limitaciones. Nos invitan a ser más valientes y a luchar por lo que realmente queremos en la vida.
Y en tercer lugar, nos ofrecen una forma de escape de la realidad. Nos permiten desconectar del estrés y las preocupaciones de la vida cotidiana, y sumergirnos en un mundo de fantasía y romance. Después de un largo día de trabajo, no hay nada mejor que sentarse en el sofá, relajarse y dejarse llevar por una historia de amor apasionante. Es una forma de recargar energías y olvidarse de los problemas por un rato. Nos permite soñar y creer en la posibilidad de un amor verdadero y duradero. Las telenovelas turcas también han tenido un impacto cultural significativo. Han ayudado a promover la cultura turca en todo el mundo, mostrando la belleza de sus paisajes, la riqueza de su historia y la diversidad de su gente. Han creado un interés en el idioma turco y han fomentado el turismo en Turquía. También han servido como una plataforma para abordar temas sociales importantes, como la violencia doméstica, la desigualdad de género y la corrupción. Las telenovelas turcas no son solo entretenimiento, sino también una forma de expresión cultural y un reflejo de la sociedad turca. Además, las redes sociales han jugado un papel importante en el éxito de las telenovelas turcas. Los fanáticos de todo el mundo se conectan en línea para compartir sus opiniones, discutir los episodios y expresar su amor por los personajes. Los hashtags de las telenovelas se vuelven tendencia en Twitter, y los grupos de Facebook dedicados a las series tienen miles de miembros. Las redes sociales han creado una comunidad global de fanáticos de las telenovelas turcas, donde pueden compartir su pasión y conectarse con personas de ideas afines. En definitiva, las telenovelas turcas son una forma de entretenimiento muy popular por una razón. Ofrecen historias emocionantes, personajes complejos y una ambientación exótica que nos transporta a otro mundo. Y los romances prohibidos, en particular, son irresistibles porque nos permiten vivir vicariamente experiencias emocionantes, reflexionar sobre nuestras propias vidas y escapar de la realidad. Nos hacen soñar, suspirar y creer en la posibilidad de un amor que desafía todas las barreras. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje por el mundo de los romances prohibidos en las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado algunos de los elementos clave que hacen que estos romances sean tan irresistibles, y hemos hablado de algunas telenovelas específicas que ejemplifican este género. Espero que esto les haya dado una mejor comprensión de por qué las telenovelas turcas son tan populares, y quizás incluso les haya inspirado a ver alguna de ellas. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Cuál es su telenovela turca favorita? ¿Qué opinan de los romances prohibidos? Me encantaría saber sus pensamientos. Quiero leer todo lo que tengan que decir. Y recuerden, si les gusta este tipo de contenido, denle like, compartan este vídeo con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas, suscríbanse para no perderse ninguna de mis aventuras y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.